El Evangelio de Marcos es un libro de la Biblia sobre la vida de Jesús. La tradición más antigua y confiable nos dice que fue escrito por un hombre llamado Juan Marcos. Marcos no simplemente tomó al azar un montón de historias acerca de Jesús y las puso juntas. Él diseñó este libro para abordar algunas preguntas muy específicas acerca de si Jesús era o no el Mesías judío. Paremos ahí, porque este es un término con el que muchas personas, como yo, no están familiarizadas. El Mesías era una figura de un rey, en ocasiones llamada el Hijo de Dios, que Israel estaba esperando para venir y establecer un reino aquí en la tierra. En los tiempos de Jesús, Israel estaba ocupada por Roma. Muchos judíos estaban esperando que el Mesías viniera, expulsara a los romanos y gobernara como rey. Pero Jesús no expulsó a los romanos. De hecho, ellos lo mataron. Esto nos trae al punto exacto al que Marcos quería llegar en su libro. En la primera mitad, él se concentra en quién es Jesús. ¿Es él realmente el Mesías? En la segunda mitad, él aborda cómo Jesús se convirtió en el rey mesiánico. Justo en el medio del libro está una historia fundamental que une las dos mitades y en la que Jesús responde ambas preguntas. Ok, hablemos de la primera mitad del libro. ¿Quién es Jesús? Marcos deja muy claras sus creencias sobre Jesús desde el inicio del libro. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Una de las siguientes historias es de Jesús siendo bautizado. La voz de Dios anuncia desde el cielo: "Este es mi Hijo". No podría ser más claro. Está presentando a Jesús como el Mesías. Sí, pero mientras lees la primera mitad de Marcos, notarás que algo realmente interesante comienza a suceder. Jesús anda sanando a todas estas personas y constantemente les dice que mantengan el secreto de quién es Él. Esto sucede muchas veces en el registro de Marcos. Esto es muy extraño. Sí, ¿por qué guardar el secreto? Recuerda, muchos judíos tenían muchas expectativas diferentes acerca de quién sería el Mesías y de lo que haría. Jesús no quiere que la gente malentienda lo que significa que Él es el Mesías de Israel. Entonces, con todo eso en mente, llegamos a la historia fundamental en el centro del libro, donde Jesús se aparta con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dice lo que todo el mundo ha estado diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero luego sucede algo nuevo, porque Jesús comienza a explicarles cómo es que Él se convertiría en el rey mesiánico. No es lo que ellos esperaban. Él dice que sufrirá y morirá, y gobernará convirtiéndose en un siervo, o en sus propias palabras: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pedro se sobresalta al escuchar esto. Él reprende a Jesús porque no hay forma en que él dejará que Jesús muera. Jesús le responde: quítate de delante de mí, Satanás. Algo verdaderamente intenso. Realmente lo es, pero resalta lo importante que era para Jesús que sus discípulos entiendan quién Él realmente es. Y entonces, aquí en esta sección fundamental, Jesús trata de tener esta conversación con ellos en 3 diferentes ocasiones. Cada vez, ellos responden confusos y con miedo. Ok. Esto nos lleva a la segunda mitad del libro, donde Marcos aborda la pregunta sobre cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Es la última semana de la vida de Jesús. Él va a Jerusalén, entra en conflicto con los líderes religiosos y es arrestado. Lo llevan a juicio como alguien que está pretendiendo ser el rey de los judíos. Hasta le dan una corona y una capa púrpura, como las de un rey, pero todo es un chiste cruel. Luego se burlan de él. Lo golpean y lo cuelgan de una cruz, donde muere. Es aquí, en esta escena crucial, donde nos encontramos con un nuevo personaje. Un soldado romano. Quien de pronto comprende todo lo que está pasando. Él dice: ciertamente este es el Hijo de Dios. ¡Qué locura! Es un enemigo quien primero lo entiende todo, que el rey mesiánico de Israel es Jesús, el crucificado. Esa es la estructura del libro de Marcos, pero el libro no termina con Jesús muerto en la cruz. No, al tercer día, unas mujeres van a visitar la tumba de Jesús y la encuentran vacía. Hay un ángel parado en ella que les instruye a que vayan y den las buenas noticias de que Jesús se levantó de entre los muertos. Pero en lugar de ello, ellas salen corriendo y no le dicen a nadie porque tiene miedo. Y así es como termina el libro. Lo cual es un final abrupto. Sí, es tan abrupto que escribas posteriores le agregaron un final que da cierre a la narración. Encontrarás que esa porción en tu Biblia tiene una nota al pie que indica que fue añadido mucho tiempo después. Pero Marcos es un narrador brillante. Él intencionalmente concluyó el libro de manera abrupta. A través de todo el libro, los discípulos han estado confundidos con el plan de Jesús de entregar su vida, con la historia en medio del libro y ahora con el final. Y es como si Marcos estuviera reconociendo cuán abrumadora es esta declaración de Jesús. Él quiere que tú, el lector, luches con ella por ti mismo.
¿Es este Jesús crucificado el Mesías que han estado esperando? Qué gusto saludar y darle la bienvenida a todos y cada uno de los que están conectados en este reto Marcos. Estamos en nuestro día 14. Bienvenidos a los que están conectados con nosotros, que están participantes de este tiempo, que están recibiendo también este momento de la poderosa palabra del Señor. Bendecimos a Dios por sus vidas, sus corazones, y por esta preciosa oportunidad que el Señor nos da de poder ser inspirados a través de la poderosa palabra del Señor. Gracias a los que amplifican esta señal, a los que están desde diferentes lugares, a usted que ha estado con este estudio juicioso de la palabra del Señor, tomando apuntes, que ha estado también participante del espacio de batalla bíblica que estamos llevando a cabo todas las noches para aprender, para seguir estudiando y creciendo en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que gracias damos al Señor porque es el que nos permite aprender y conocer mucho más de lo que hay en su corazón para con nuestra vida en medio de este tiempo. Quiero invitarle para que usted que está hoy conectado con nosotros pueda bendecir al Señor, podamos levantar nuestra voz, orar a Él y dar gracias, porque es el Señor el que nos tiene en este precioso tiempo con un corazón dispuesto para que podamos recibir lo que hay de su parte. Padre, gracias por la oportunidad preciosa que nos das de acercarnos al trono de tu gracia. Señor, gracias porque en medio de todas las cosas, tú eres el que está obrando. Señor, hoy que tenemos la oportunidad de acercarnos al trono de tu preciosa gracia, reconocemos que te necesitamos hoy más que nunca, que necesitamos de tu gracia, que necesitamos de ese favor, que necesitamos, Señor, de lo que hay en tu corazón para con nosotros. Gracias, porque en medio de este tiempo eres tú, Señor, el que obra, eres tú, Señor, el que nos bendice, eres tú, Señor, el que está a nuestro lado para levantar y fortalecer nuestra vida. Señor, grandes cosas tú has hecho, grandes cosas tú harás. Estás haciendo en medio de nosotros tu obra preciosa y perfecta. Estás obrando nuestras vidas de una manera sobrenatural y a ti te agradecemos. A ti nos entregamos y a ti nos debemos. Gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en este precioso tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En nuestro estudio, hoy llegamos a nuestro día 14 y llegamos al capítulo número 10. Quiero que usted pueda leer conmigo en la poderosa palabra del Señor. Vamos a estar hoy como reto meditando en la lectura del versículo 1 hasta el versículo 31. Este capítulo también lo vamos a estar recibiendo en 2 entregas, del 1 al 31. Y quiero que pueda leer una preciosa historia que está aquí desde el verso 17 y podamos entender varias cosas preciosas que Dios trae a nuestras vidas y corazones. Dice
El verso 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difíciles es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Padre, pedimos que con tu precioso favor, misericordia y bondad nos dé la oportunidad, el privilegio de entender tu preciosa y poderosa palabra, en que podamos caminar hacia el propósito que tú tienes para nosotros. Gracias por lo que haces. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Espíritu Santo, por fortalecernos y por bendecirnos. Te glorificamos a ti y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a que pueda colocar este título en sus apuntes: Maestro Bueno. Maestro Bueno. Estamos en la presentación de varios escenarios. En Marcos capítulo 10 también vemos que el Señor Jesús, como por quinta o sexta vez ya, está introduciendo y hablando de lo que viene. Pero todavía Jesús habla de varias cosas y nos trae enseñanzas también poderosas. El capítulo 10 introduce y confronta una práctica que hacían muchos hombres, de repudiar a su mujer para poderse casar de nuevo, utilizando la ley de Moisés y algo que se dio en medio de eso, y de una otra forma es buscar hacer esos cambios, así como aprendimos cuando hablamos del Corban. Después el Señor confronta una práctica, pero ya en sus discípulos,
que es los impedimentos que ellos empiezan a tener hacia ciertas personas, en este caso hacia los niños, para que estén cercanos a Jesús. Y después el Señor Marcos nos presenta un diálogo que acontece con una persona que se titula o llaman el joven rico. Y este diálogo que se da nos permite dilucidar varias cosas. Tengo que partir de algo, y es que esta porción de la Escritura muchas veces ha sido mal interpretada para dar a entender un mensaje que no es correcto. Se tiende a pensar que las personas que van a ser salvas van a ser los pobres. Tiene y no tiene razón. ¿En qué sentido? Hay momentos en los cuales en la Escritura sobre todo encontramos que se habla de los pobres, pero hay que entender el contexto de qué es lo que se está hablando y a qué se refiere con esa palabra pobres. Para nosotros los pobres son los que no tienen recursos, los pobres son los que, según nuestro contexto, siempre necesita a ellos ayudárseles y dárseles, ¿sí? Pero en el contexto judío, cuando se habla de pobre y eso, tiene varias connotaciones. Pero ¿por qué digo que este texto muchas veces ha generado en la mente de las personas varias cosas? Porque el Señor dice, yéndome un poco al final, hablando, cuán difícil es a un rico entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Y eso muchas veces ha sido utilizado para malentender y decir que el cristianismo, que seguir al Señor, solo es para personas pobres, hablando desde la perspectiva de recursos que tenga la persona. Y no es lo que el Señor está diciendo. Cuando leemos con detenimiento el texto y empezamos a analizar lo que está pasando ahí, entonces quitamos esa cultura que muchas veces algunos han pensado sobre quiénes iban a ser salvos y quiénes no. Y esa cultura es la que el Señor quiere también a través de esto romper. Porque incluso hay una forma de pensar que se ha desarrollado en aquella época. Recordemos que hay una gran influencia del Imperio griego. El Imperio griego ha institucionalizado el pensamiento de filósofos que también están en aquella época. ¿Sí? Cuando se habla de Sócrates, Platón, Aristóteles, todas estas personas que desarrollaron ideas que son comunicadas a través de la filosofía, que nace también alrededor de todo esto y que se empieza a regar también a lo largo y ancho del imperio. Entonces hay una concepción sobre ciertas prácticas y cómo se hacen. Entonces, esos conceptos también luchan contra los conceptos que el Señor está introduciendo para entender el reino de Dios y para entender la salvación. Y aquí nos enfrentamos a un joven que de una u otra forma también ha sido influenciado por esa forma de pensar, que lo lleva a expresar lo que en esta historia encontramos. Y el Señor lo que hace a través de esta historia es colocar en orden las cosas para que nosotros tengamos un conocimiento real y verdadero de cómo suceden las cosas y quién realmente es bueno. Lo que está moviéndose aquí es el encontrarse de definiciones de bueno desde un joven rico que viene al Señor a colocarle un título que se utiliza para hablarle a ciertas personas sobre las cuales hay una concepción de que tienen cualidades excepcionales. ¿Sí? Entonces, eso es lo que empezamos a encontrar en medio de esta historia. Y para eso es importante entender una palabra, que es la palabra que se usa en el griego y nos traduce como bueno. La palabra es agathos.
Agatzos. Agatzos es A-G-A-D-S-O-S. Agatzos. Agatzos significa favor. Agatzos significa bien, bueno. Agatzos significa hablar de buenas cosas. Entonces, el agatzos que nos está presentando aquí Marcos, que recoge las palabras de Jesús, busca de una forma darnos a entender lo que pasa. Y lo bueno o el agatzos en la época de Jesús, y también es importante para nosotros, debemos entenderlo en tres aspectos. Al salir, tomando el texto, el verso 17 dice, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí hay varios detalles importantes. Va Jesús de camino, viene alguien hincando la rodilla, es como postrándose delante de él, delante de todos. Le dice, Maestro bueno, Maestro agatzos. Y pregunta, ¿qué hará para heredar la vida eterna? El agatzos lo debemos entender en el sentido moral, también en el sentido de calidad y en el sentido de carácter, por así decirlo. Ese bueno puede referirse a una persona virtuosa, recta, justa. Ese bueno también puede referirse a alguien que es excelente, alguien que es útil, pero también puede definirse como alguien que es amable y generoso. Aquí es donde hay que entender un detalle que es bien interesante. La filosofía griega, en el desarrollo de lo que presentan lo bueno o el agatzos, era el ideal supremo que se perseguía. Y esto es importante tenerlo presente. ¿Por qué digo que es importante tenerlo presente? Porque muchas veces nosotros de una u otra forma estamos inmersos en diferentes contextos. Cada uno de esos contextos en los cuales nos encontramos nos ayudan a dilucidar y a pensar de ciertas formas y somos influenciados por eso. La educación que nosotros recibimos no es netamente una educación cristiana, sino tiene influencia de diferentes pensamientos filosóficos, de diferentes pensadores que a lo largo de la historia se les reconoce como que tienen buenas cualidades y que sus propuestas filosóficas pueden ser acogidas por nosotros. Entonces tenemos diferentes formas de pensar. Cuando tú estás siendo educado, vas a un centro educativo, es importante que tengamos presente eso. Estamos siendo influenciados por ciertas formas de pensar que nos presentan ciertos pensamientos. Entonces, en este caso, lo que existe en la época de Jesús es la filosofía griega. Y lo bueno es el ideal supremo, lo que hay que perseguir, lo que hay que obtener. Pero en el contexto judío, la bondad es un atributo que no se le coloca tan al hombre, sino que se entiende que ese atributo es fundamentalmente de Dios y de su ley. ¿Listo? Mire el contraste en el cual nos encontramos. Filosofía griega, busque lo bueno como el ideal supremo. Entonces el hombre en una búsqueda para ser bueno, para actuar. Entonces para ese ser bueno se define en la filosofía griega diferentes acciones que debe desarrollar o que hace una persona y basado en eso se puede definir si es bueno o no, dependiendo cómo actúa, cómo decide, cómo hace, cómo se comporta en medio de la sociedad a la que pertenece. Eso bueno está centrado en el hombre, en que el hombre adquiera esa cualidad, en que el hombre se esfuerce a través de sus propios sentidos, a través de su propia determinación para alcanzar eso bueno. Pero en la cultura y el contexto judío, la bondad
ese agazos que se presenta compete netamente a Dios y a su ley, porque se entiende que Dios es el que coloca y el que es bueno. El hombre siempre como hombre es falible y tenemos en nosotros mismos, luchamos para ser buenos y no todo el tiempo podemos ser buenos porque somos falibles. Y este es un concepto que hay que tener bien interesante. Entonces aquí se da un cruce, un intercambio de un hombre que viene, se postra y dice, maestro bueno, y pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y lo interesante es que hay una perspectiva que el hombre y que el joven rico está colocando al llamar a Jesús maestro bueno. ¿Sí? Está como que tratando de decirle al Señor, yo he visto, te he seguido, he escuchado de ti y reconozco en ti una persona buena, cortés, ¿sí? Una persona excepcional. Entonces, de una u otra forma, aquí también hay que tener en cuenta la pregunta que hace el joven. El joven dice, ¿qué haré para merecer la vida eterna? Entonces aquí él está a través de esa pregunta mostrando que ha estado acostumbrado en su vida a tener una mentalidad en dos sentidos. Uno, transaccional. ¿Qué haré? O sea, ¿qué necesito hacer yo para heredar la vida eterna? Uno pensaría que es una pregunta muy cristiana, una pregunta que busca dilucidar ciertos aspectos propios del desarrollo de la persona. ¡Wow! Esta persona está buscando realmente acercarse al Señor, realmente entender su palabra, pero cuando lo miramos y lo analizamos, realmente no. Aquí está el joven tratando de decir, bueno, usted es el maestro bueno. Usted es el que puede definir y enseñarme a mí qué es lo que yo necesito para alcanzar eso. Ese tipo de preguntas son preguntas transaccionales y que se dan mucho en el contexto griego. Se acerca a una persona que quiere tener un maestro que le enseñe y le pregunta de esa manera, prácticamente le está diciendo, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cuánto hay que poner para lograr eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Y se da más que en el contexto de sumisión, de rendición, se da en un contexto transaccional y también pudiéramos decir que en un contexto de pronto legalista, ¿sí? Legalista es aquel que quiere cumplir y quiere conocer qué debe hacer para que según se le juzgue pueda decir que está actuando de buena manera, ¿sí? Que está actuando dentro de la legalidad. ¿Qué se necesita? Entonces se acerca este joven y dice, bueno, dígame qué necesito, qué tengo que hacer, ¿sí? Para poder alcanzar la vida eterna. Entonces no es una pregunta de una persona que viene a decirle al Señor, enséñame, quiero conocerlo, estoy dispuesto, sino se da en el contexto de una transacción y pareciera por lo que se entiende y la forma en la que está hablando este joven, que ha tenido acceso a educación filosófica griega y ha entendido que siempre todo se logra a través de una transacción. Pregunto, escojo al maestro, si tengo los recursos, escojo de quién quiero ser formado, pero lo escojo porque yo soy el que encuentra como discípulo las cualidades en él. Y aquí se da un aspecto interesante. Se daba y era muy común que los discípulos escogían a sus maestros en el contexto griego porque querían parecerse a ellos. Es interesante que Jesús no aplica de esa manera la forma de hacer las cosas. Jesús es el que se da el lujo de escoger a sus discípulos e incluso decirle a alguno, no quiero que me sigas. Jesús se da ese lujo.
A Jesús no se le imponen, no es el discípulo el que busca a Jesús, porque no es el concepto, no es el hombre el que busca a Dios para satisfacer sus vidas. Es Dios el que en el marco, inclusive lo presenta, saliéndome un poco del Evangelio de Marcos, yendo un momento a Juan, dice que es Dios el que ama al hombre. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo, y es Dios el que envía a su Hijo. Es el Señor el que está interesado en relacionarse con el hombre. Y ese interés hace que en el hombre se despierte una respuesta para acercarse a Dios. Entonces, son dos conceptos muy diferentes. Y el hombre y este joven rico parece ser que ha adquirido de esa cultura griega una forma de entender ese agazos, eso bueno, cómo se hace y cómo se actúa. Y en ese aspecto, esa pregunta revela lo que está pasando. El joven ve lo bueno y lo juzga a través de una cosmovisión humana. Él lo está juzgando de esa manera, que puede acumular acciones. ¿Y por qué lo entendemos así? Porque Jesús le dice, primero confronta eso, ¿por qué me estás llamando bueno? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Sí? Y de una u otra forma, Jesús no está negando ni que es bueno, ni tampoco con las siguientes respuestas que da, porque Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y aquí esto es precioso, porque el Señor Jesús hace una corrección de la teología que tiene el joven rico y lo pone al joven rico a entender que lo bueno no lo define el hombre. Lo bueno está determinado por reconocer que el bueno es solo uno y no es el hombre, sino es Dios. Entonces está desafiando al joven a entender las implicaciones de sus propias palabras. Prácticamente el Señor le está devolviendo la pregunta para confrontar algo que hay en él. Esta invitación que el Señor hace a través de su respuesta, ¿por qué me llamas bueno?, lo está llevando al joven a reflexionar. Porque con esta pregunta el joven quiere centrar, que todo se centre en Jesús, pero Jesús dice, no, vamos a centrarnos en lo que tú estás creyendo, porque tienes en ti algo que estás creyendo y que has abrazado que no es. Y eso te va a impedir acercarte realmente al reino de Dios. ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes por qué usas ese título? ¿Realmente es porque estás conociendo al Señor y entendiéndolo o simplemente se ha vuelto un cliché? Esa declaración, no hay bueno sino solo uno y es Dios, es una afirmación teológica absoluta y definitiva. Él redefine esa teología que hay en el joven de entender que el bueno es el maestro, o sea, uno que es como él, ¿sí? Un hombre es el que puede recibir ese título, esa cualidad, para que llevarlo a otro escenario, y es que la moral perfecta, absoluta y realmente inherente es un atributo exclusivo de la naturaleza de Dios. Tú y yo muchas veces vamos a encontrar en la Escritura la afirmación de que Dios es bueno. Dios es bueno. La bondad humana en comparación con esa afirmación y entendimiento de que Dios es bueno se queda corta. Porque somos falibles. Dios sí tiene ese atributo en sí mismo. Dios es bueno. El hombre no puede llegar a cumplir con esa cualidad al 100%, porque estamos en este cuerpo que es falible y porque con facilidad podemos fallar. Entonces, el propósito de la
corrección que está desarrollando el Señor es empezar a desmantelar en el joven rico esa autosuficiencia moral. Si solo Dios es absolutamente bueno, entonces ningún ser humano puede hacer lo suficientemente bueno para ganar la vida eterna. Y por eso Jesús le dice, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, a tu madre. Él entonces, el joven rico, se refiere al verso 20, respondiendo le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces él está diciendo, o sea, yo ya tengo todo, yo eso lo he hecho, definitivamente yo soy una persona buena. Yo merezco el cielo. El cielo debe sentirse privilegiado de tenerme a mí. O sea, usted no va a encontrar otra persona como yo, que se haya esforzado, que haya hecho las cosas como tiene que ser. Yo, y mire, aquí en el verso 20, todavía el joven rico sigue con el pensamiento y la teología de que él es bueno y que él merece, por ser bueno, el reino de Dios. Merece entrar al cielo. Mira cómo los pensamientos que muchas veces nosotros no enfrentamos nos pueden sumir en una burbuja, nos pueden encerrar en prisiones para hacernos entender que nosotros estamos haciendo bien las cosas y que por eso necesitamos y merecemos que nos den algo. Yo no sé si usted y yo hemos abrazado tal vez ese tipo de teologías que nos llevan a alejarnos del Señor, que nos llevan a no entender realmente cuál es el propósito, cuál es el fin, el verdadero agazos que nos presenta lo verdaderamente bueno. Depende de ese entendimiento. Si entendemos que el hombre es suficientemente bueno, entonces quitamos el atributo de Dios y lo colocamos al nivel de nosotros, y entonces así prácticamente todos deberíamos ir al cielo. Pero si lo bueno está definido por Dios, ahí el valor de lo que hagamos cambia, porque ya no está supeditado a cómo yo juzgo lo bueno. Porque yo puedo juzgar desde mi perspectiva algo como bueno, pero eso bueno que estoy juzgando, lo juzgo bajo la perspectiva y mis propios intereses. Pero el Señor, que es un juez justo, no juzga ni mira como yo lo hago. Aquí entonces hay una prueba práctica. Jesús le cita los mandamientos y el joven afirma haberlos guardado desde su juventud. O sea, él prácticamente estamos frente a una persona santa. Entonces él está confiado en su propia bondad, en su propio agazos. Y Jesús le da un mandamiento que revela realmente el ídolo que hay en su corazón. El joven se ha mirado siempre al espejo y se ha visto como alguien bueno, según su propio parecer, porque para él ha hecho legalmente lo que hay que hacer: no matar, no robar, honrar al padre y a la madre. Entonces legalmente él lo ha hecho, y si lo ha hecho, lo aprende de la cultura griega. Si el hombre cumple la ley, si hace las cosas, el hombre es bueno. El hombre es malo cuando no las cumple. ¿Entendemos el concepto? Vuelvo a repetirlo. Los griegos han mostrado que ¿cómo definimos al hombre bueno? Si hay leyes y él las cumple, es bueno. Pero si hay leyes y no las cumple, es malo. Pero Dios no nos juzga bueno ni malo así. Entonces el Señor, después de que eso que contesta el joven, que desde mi juventud, entonces el Señor Jesús, mire lo precioso, mirándole,
Dice, le amó. O sea, el Señor dijo, wow, estoy frente a una persona, vea, interesante, qué bueno, muy bien, le felicito. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Y aquí esto es crucial. Aquí es donde se muestra realmente lo que hay en el corazón. El Señor prueba el concepto de bueno y entonces Él quiere mostrar, a ver, si su concepto de bueno es externo de la ley o realmente hay una lealtad total y confiada en Dios. Eso es lo que el Señor quiere probar. Si el joven rico realmente es bueno simplemente porque tiene una praxis en su exterior, o si realmente en su corazón él ha abrazado y está entendiendo lo que es bueno. Entonces le dice, una cosa le falta, vaya, venda todo lo que tiene, délo a los pobres, tome su cruz y sígame. Y el verso 22 revela lo que realmente pasa. Dice, pero él afligido por esta palabra, el afligido, o sea, afligido nos habla de un concepto que es importante entender, tal vez desilusionado de esa palabra. No, yo estaba esperando otra respuesta. No, esto no es lo que yo estoy esperando. Y yo no sé cuántas veces, tantas personas, tal vez se han acercado al Señor. Aún nosotros mismos nos hemos acercado y hemos tal vez chocado cuando el Señor empieza en nosotros para limpiarnos, a tocar puntos, a mostrar ciertas cosas que es importante que hagamos. Dice que afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces aquí el Señor muestra a través de esto el ídolo que hay en su corazón. Hay una praxis que no está desarrollándose de la manera real. El discípulo tiene que entender que el agazos no está definido por su praxis, sino está definido por Dios directamente, porque el único que es bueno es Dios. Y ese concepto lo cambia todo. Y ese concepto lo transforma todo. Yo no sé si de pronto aún nosotros tal vez podemos caer en lo mismo, creernos buenos. Y no con esto estoy diciéndole, usted no se crea bueno, porque no. Muchas veces podemos tal vez caer en eso, creernos lo suficientemente buenos y olvidar que eso puede hacer de nosotros, en nosotros, creando un ídolo, y ese ídolo nos puede hacer esclavo. Es importante entender que no está el Señor diciendo que las riquezas son malas, que no está el Señor diciendo, no, los ricos nunca van a entrar al reino de los cielos, los ricos, aunque más adelante lo dice, pero ¿por qué el Señor hace una claridad? Porque es difícil entrar en el reino de los cielos. Y mire, nos lo presenta, quiero leer el versículo 23 y 24. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Hasta ahí pareciera que el Señor está diciendo que los ricos difícilmente van a entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombran de estas palabras. Asombrarse es entrar como en conflicto. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que está presentándonos el Señor? Entonces, lo que el Señor presenta en este momento es que
continúa y dice, volviendo a decirles, el Señor aclara lo que está diciendo para que no quede un malentendido. Porque en la primera afirmación, sin la claridad del versículo 24 al final, entonces pareciera que está diciendo que los que tienen riquezas no van a entrar al reino de los cielos. Pero en el verso 24 nos aclara el porqué. Dice que Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos. Entonces, en esta segunda pregunta, llama a los que están ahí hijos. A sus discípulos, no le dice discípulos, les dice hijos. Los llama en un concepto cercano para enseñarles las cosas. Dice, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios. Y aquí está, y esto es clave, a los que confían en las riquezas. Entonces ya el Señor aclara el concepto. Y el concepto es aclarado por esto, los que confían en las riquezas. El joven rico, su bondad está confiada a que tiene los recursos para poder hacer y cumplir la ley. Entonces, pues digamos que ahí sí entramos en una gran desventaja. Porque el que tiene los recursos entonces puede hacer las cosas, pero el que no tiene los recursos entonces no las puede hacer. Entonces los ricos sí pueden cumplir y hacer las cosas y los pobres no. El Señor quiere borrar esa teología equivocada. Y dice el Señor en este texto, dice, qué difícil es para los que confían, a los que confían en las riquezas. ¿En quién estás confiando? Y esta claridad que nos da el Señor es importantísima para entender lo que es bueno. La verdadera bondad, lo verdaderamente bueno, lo bueno que agrada a Dios, no es tener una lista de verificación de cosas por hacer, sino una fe que prioriza el amar a Dios por encima de todo. ¿A quién amas? ¿A las riquezas, las posesiones que tienes o a Dios? Mira que este es un concepto que el Señor ha desarrollado desde el inicio. Una de las pruebas más grandes, el hombre que recibió la prueba más grande que fue Abraham, o una de las pruebas más grandes. Imagínate que el Señor le dice a Abraham, deme su hijo. Primero, el Señor le da una promesa, le voy a dar un hijo. Y esta promesa tarda tiempo en cumplirse. Abraham y Sara esperan el cumplimiento de esa promesa. Y un día esa promesa se hace realidad. Llega Isaac. Y un día el Señor quiere probar realmente el corazón de Abraham. Y entonces mira la diferencia entre Abraham, padre de la fe, y el joven rico. Abraham es rico, sí, tiene posesiones, Dios lo ha bendecido, sí, le ha dado, pero ahora le ha dado una posesión más valiosa que es un hijo. Y el Señor un día se le aparece a Abraham, y así como un día le prometió un hijo, le dijo, Abraham, ve y sacrifícame tu hijo, entrégamelo. Y Abraham, ¿qué hace? Uy, no, Señor, o sea, ¿qué pasó? No, mire la actitud de Abraham diferente a la del joven rico. Abraham no se va triste, otra vez se vuelve a Harán. No, dice que va a hacerlo. Y Abraham tiene la determinación y está dispuesto a entregar, a sacrificar en un altar a su hijo. Dos diferencias. Este joven se va triste y dice, no, estás pidiendo mucho, Señor. Estás pidiendo mucho, estás abusando. No se te ocurre. No estoy dispuesto a entregarlo. Ah, bueno. Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Y el Señor, cuando manda el ángel para que detenga a Abraham, dice, no, tranquilo, ya conocí tu corazón. Ya sé que estás dispuesto aún a entregarme a tu hijo.
Entonces no cambió tu amor por lo que te di. No has cambiado. Me amas a mí por encima de todo. Entonces vamos bien. La pregunta que surge para ti y para mí es: ¿estás amando al Señor por encima de todo? ¿Estoy amando más al Señor? ¿O realmente, si el Señor me pide que entregue algo que yo empecé a amar más que a Él, que se ha vuelto en mi ídolo, entonces no voy a estar dispuesto a entregarlo? Esa es la verdadera pregunta que el Señor está haciéndonos a nosotros. ¿Qué amas más? ¿Me amas a mí o amas lo que yo te he dado? ¿Qué amas más? ¿Me estás amando a mí o estás amando más las posesiones que tienes, lo que has recibido, los beneficios? Hoy, esa es nuestra prueba. Si Dios empieza a pedirte algo, ¿te vas a ir? ¿Te vas a entristecer? ¿O estarás y estaremos dispuestos a entregar eso? Y entender a través de esa entrega y decir al Señor: es que no dependo de eso, dependo de ti. ¿De quién dependes? ¿De tu trabajo o de Dios? ¿De quién dependes? ¿De tu pericia o de Dios? ¿De quién dependes? ¿De lo bueno que te juzgas o de entender que Dios es bueno y tiene para con nosotros algo precioso por hacer? Le quiero invitar a que podamos orar al Señor y decirle: Señor, libérame de teologías erróneas que están dañando mi fe. Padre, hoy nos acercamos a ti, pedimos, Señor, que nos liberes de teologías erróneas, de situaciones que no son correctas, de cosas que están viniendo a nuestra vida y están torciendo el plan y propósito que tú tienes para con nosotros. Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti, reconocemos que te necesitamos en nuestras vidas. Señor, yo te necesito. Señor, perdóname porque muchas veces he empezado a amar tal vez las riquezas, he empezado a amar la posición que tengo, he empezado a amar, Señor, lo que tú me das. He empezado a amar más mi trabajo que amarte a ti. Amo más a mis hijos, a lo que tú me has dado, que amarte a ti. Perdóname, Señor, porque he cambiado los conceptos de bueno y he empezado a juzgar el ser bueno dependiendo de cómo yo entiendo el ser bueno y olvidando que el bueno eres tú. Señor, perdóname porque muchas veces me he creído bueno, me he juzgado perfecto, que no me falta nada, que cumplo todo. Y realmente lo que hay en mi corazón es un orgullo disfrazado de servicio. Tal vez hay un orgullo disfrazado de bondad. Perdóname, Señor, porque muchas veces no me estoy viendo bien. Señor, muchas veces me estoy creyendo que yo merezco el cielo porque soy muy bueno. Es que no hay nadie bueno como yo. Y Señor, hoy tengo que recordar que no es así. El bueno es Dios. Dios es bueno. Y bajo sus términos y su justicia, Él ha determinado qué es lo bueno y cómo se debe alcanzar eso bueno. La gracia no depende del esfuerzo humano por cumplir la ley, como nos presenta la filosofía, sino la gracia es algo que no merecemos, pero que viene a nosotros como un regalo de parte de Dios a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y todo el tiempo Dios es bueno para con nosotros. Nos has entregado esa gracia que no merecemos. Amén y amén.
Hoy nuestra reflexión gira al entender realmente quién es bueno. Entender si tengo un ídolo en mí que me está alejando del corazón de Dios. ¿Estoy dispuesto a entregarlo todo para seguir al Señor? ¿Estoy dispuesto a dejarlo? Más adelante el Señor da una respuesta preciosa. Dice que cualquiera que haya dejado casas, hermanos, posesiones por seguir al Señor, va a recibir una recompensa aquí en la tierra y en el cielo también. A veces pensamos, es que lo que yo entregué es mucho, pero mira, entregaste algo y mira todo lo que has recibido. Pero que tu amor no cambie. Dios les bendiga. Estaremos en nuestro tiempo de reto. Marcos capítulo 10 del versículo 1 hasta el versículo 31. Que Dios bendiga su vida y su corazón. Gracias por haberse conectado con este espacio de bendición. El Señor le fortalezca.